AW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 14 de julio. Bueno, un día en el que el mundo recordará pues, la Revolución Francesa y todo lo que significó su adiós al bien antiguo régimen y la llegada del Estado-Nación como lo conocemos hoy día. Así que pues, es un día de ponerse a pensar en muchas cosas y qué hemos hecho en estos 32 años. Bueno, un día en el que empezamos con noticias de portada, el empate ayer con Qatar en Houston, una selección con una defensa muy débil, pero que estuvo a la altura de las circunstancias. Sobre eso vamos a hablar más adelante con Santos Cano, un crimen atroz, acaban de escucharlo, una niña de 5 años violada en Chiriquí. Pues, afortunadamente la policía dio con el malhechor que hizo esto. Salvaje. Salvaje, sí. Así que vamos a ver cómo va y qué, bueno, esas palabras de Lucy Córdoba. A ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, un día en que inicia la vacunación, recuerden, hoy Juan Díaz y barrido completo desde los 16 años, perdón, desde los 12 años, en el 7-1, Macaracas, La Villa y Tonosí, y en Chitré, el circuito 6-1. José Vicente Pachar al banquillo por espionaje. Vamos a tener a Justino González en un momento, en un día en el que el Papa ya está en el Vaticano, ya está despachando. El gobierno colombiano pues, presenta una nueva reforma fiscal a una semana que inicie el día D de las protestas. Y siguen las protestas en Cuba y pues acusan a Camila Acosta de desorden público. Esta corresponsal de del diario ABC de España, que fue detenida, Camila Acosta se llama, y la que fue detenida acusada de desorden público. Así que así andan las cosas. Don José, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Next TV Canal 21. Como siempre, nosotros le brindamos la información, usted decide. Muchas cosas importantes, yo creo que Fernando tiene guardado para el segmento de efemérides. Un día como hoy, 14 de julio, nuestro saludo fraternal al pueblo francés. Y a los creyentes en la libertad, la igualdad y la fraternidad, que eso es lo más importante. Al pueblo francés, al gobierno francés y a su embajador, sí, nuestro estimado amigo embajador de Francia, y a toda la comunidad francesa. Y descendiente de franceses. Sí, y que vive con nosotros y que fueron los iniciadores de esa gran obra que es el Canal de Panamá. 7, 6, 9 y 0. Eso es importante. Decenas de hoy. De manera que, bueno, ahora Fernando le hablamos un poco sobre eso, pero les adelanto que el editorial de hoy de Gerardo Berroa habla sobre, usted sabe que cuando uno habla de la Revolución Francesa y mira ese acontecimiento desde el punto de vista político, histórico, lo que significó para la humanidad, y mira lo que está pasando ahora, ¿no? Un poco de esos ideales. Son los que están en la calle. Es lo que está en la calle. ¿Qué está reclamando el pueblo cubano? Libertad. ¿Qué quiere el pueblo colombiano? Libertad. ¿Qué quiere el pueblo venezolano? Libertad. Pero no solamente eso, José. Sino igualdad, fraternidad. Igualdad. Es decir, la solidaridad que está también puesta a prueba en medio de esta pandemia. No olvidemos que solamente 10 países del mundo se llevan el 90% de las vacunaciones. Hoy más que nunca, el grito de libertad, de igualdad y fraternidad es el grito de la humanidad. De manera que concuerdo con el planteamiento conceptual, filosófico del amigo Berroa con respecto a esto. Siempre miremos la historia. Los pueblos que olvidan la historia están condenados a cometer los mismos errores. Cuando usted habla de París y habla de los siglos de luces, la ciudad luz, no es porque París tenga muchas luces, no, es que parte del pensamiento emancipador nació allí, en esos hombres de la Ilustración. Y de la enciclopedia. De la enciclopedia, los grandes pensadores. De manera que nuestra solidaridad, nuestro regocijo por el hermano pueblo francés. Muchas cosas están ocurriendo en nuestro mundo. Quiero expresar antes que nada, Fernando, escuché con mucha atención la entrevista que José Luis le hizo a Lucy Córdoba. El drama humano que ella estaba narrando y la forma como lo estaba narrando. Estaba hablando de una mujer frente a este brutal asesinato
de esta niña que fue violada, ¿no? Y cuyo padre antes estaba libando licor con el asesino y violador. Espantoso. Eso no solamente está ocurriendo en la comarca, ¿no? Aquí hay gente que abusa de los niños y niñas de nuestra patria. A ese grito de respeto, de libertad, de igualdad, de fraternidad, al que tenemos que aspirar. Me llegó al corazón las palabras de Lucy Córdoba, porque cierre un momento los ojos, ciérrelo, y piense que esa niña asesinada y violada es su hija. O su nieta. O su nieta. 5 añitos nada más. Y piense en el dolor que esa niña sintió en ese proceso brutal a que fue sometida y asesinada. Terminó muerta. Piense nada más en eso y verá todo el camino que tenemos que recorrer. Algunas cosas importantes que están pasando. No hay la menor duda que Cuba sigue siendo noticia por todo lo que está ocurriendo. Voy a partir por algunas de las cosas que están. El poderoso senador Bob Menéndez de New Jersey ayer dijo: no habrá intervención militar de los Estados Unidos en Cuba. Eso ya se sabe. No, porque parte del discurso oficialista es el imperialismo y que hay que preparar al pueblo cubano para la invasión. Bien. Ese ejército, amamentado por más de 62 años en Cuba, es el protagonista ahora de todas estas escenas de represión, vestidos de civil, pero mire su corte, su pelo, mire sus botas y se da cuenta que son militares, agrediendo. Esto es una típica acción del G2 cubano. Así actúan ellos, se infiltran para golpear, para espiar y para desviar la atención de los manifestantes. Así han manejado, solo que noto que ellos no están entendiendo la nueva situación en el mundo. Por eso hay un apagón digital en Cuba. Es que como si a nosotros se nos ocurriera hacer un apagón aquí, pues, porque estamos en contra por lo que diga fulano, sutano, mengano, no. En las democracias, sean estas revolucionarias o no, lo que uno respeta. ¿Por qué lucharon estos revolucionarios iniciales? Por la libertad. ¿Contra quién estaba peleando de ellos? Contra un dictador. ¿Quién era? Batista. ¿Qué prometieron? Elecciones y democracia. ¿Qué consiguió Cuba? Un régimen tirano. Esa es la verdad. 2 años. Esa es la verdad. Puede hablar usted del bloqueo y todo lo que ha pasado. Pero usted recuerda que en la época de la Unión Soviética decenas de miles de millones entraron en ese país. ¿Cuál es el desarrollo que tenemos? ¿Hay algunos avances? Sí, pero sin libertad, sin igualdad, ¿no? Y donde solamente existe un partido, ¿qué libertad puede haber? A ver. Entonces, esto sigue en desarrollo y yo estoy claro de que las sanciones no son mecanismos para resolver las disputas internacionales. Pero viendo la situación actual, no hay forma que el gobierno norteamericano levante esas sanciones. Porque el gobierno cubano no se compromete absolutamente a nada. A nada, con la comunidad internacional. Pero sí monta toda una operación para hablar de la necesidad de que las Fuerzas Armadas de Colombia respeten la ley. Yo creo que las Fuerzas Armadas de Colombia deben respetar la ley, sin duda alguna. Pero igual la cubana. No le exijamos a los demás lo que no estamos haciendo nosotros. Cuando yo oigo a Maduro hablando contra Colombia, qué sé yo, bueno, igual hay que respetar la libertad. En Venezuela. Entonces, esto está ocurriendo y se complica más porque precisamente hoy, 14 de julio, una de nuestras naciones vinculadas a Francia, porque fue colonizada por Francia, dominada por Francia y humillada por Francia. Humillada por Francia, esa es la palabra. Haití es una de las más graves encrucijadas de su historia. Con el asesinato o el magnicidio, como usted lo quiera llamar, de Moïse, que, como le decía ayer y sigue siendo cierto hoy, ante la falta de una claridad de lo que está ocurriendo, usted puede tener cualquier teoría sobre lo que está ocurriendo en Haití. Lo que sí está puesto a coincidir todo es que el pueblo sí haitiano está cabreado de lo que está ocurriendo. Porque es el marginado, es el que sufre, las élites que probablemente estén involucradas en este asesinato.
o el crimen organizado, que puede estar involucrado, son las responsables de la marginalidad que vive el 80% de la población haitiana y de la discriminación. Una población de 11.6 millones que ha dejado de... No solamente eso, una población de 11.6 millones aglomerada en un espacio que es la mitad del territorio panameño. Y que además ha provocado una migración de más de 2 millones, .2 de haitianos que han salido clandestinamente a rifársela en el mar. ¿Por qué preferir morir en el mar que vivir en el hambre? Porque ahí la violencia en Haití es el hambre. Es el mismo problema que hay en Cuba. En Cuba los cubanos están pasando hambre. Y se ha agravado más. Y se seguirá agravando más. Porque aún en los mejores momentos nunca fue resuelto este problema. Nunca. Entonces ahora, precisamente un día como hoy, una de esas islas de las Antillas, que es Haití, una parte de esa isla, se encuentra en la situación que se encuentra. Nunca como ahora. Y por eso coincido con Gerardo Berroa. Un 14 de julio, Haití necesita, igual que necesita Cuba, igual que necesita Venezuela, igual que necesita nuestro continente, nosotros necesitamos la solidaridad para resolver el problema de la libertad, de la igualdad y la fraternidad. Si usted ve todas las declaraciones de Haití, fíjese algunas cosas que sabemos y cosas que no sabemos. ¿Es cierto o no es cierto que la esposa del presidente dio las declaraciones con respecto a quién fue cuál es el papel de los colombianos? No hay ninguna grabación que pruebe eso. ¿Es cierto que este doctor neurocirujano que llegó es el autor intelectual? ¿Es cierto o no? No sabemos. ¿Cómo entraron estas patrullas allí? ¿Qué hacía el jefe de la inteligencia por toda América? ¿Cómo se contrató estos colombianos? ¿Fueron ellos los asesinos? ¿O fueron ellos encubiertos? ¿Cómo hicieron ese ataque y no tenían un plan de salida? ¿Qué hacían de refugiados en la embajada de Taiwán? ¿Qué hacían? ¿Por qué en este momento se dio esto y por qué salió el primer ministro encargado Tom, a adjudicarse una dirección que legalmente no tenía porque él había sido votado el lunes? Miren la crisis que se ha generado allí. Y al final del día el pueblo haitiano sigue sufriendo. Sigue sufriendo. Lo primero que tenemos que resolver es cómo se va a resolver esa crisis política. Porque ella aflora en simultáneo a otras crisis, Fernando. En nuestro continente. Pero si usted cree que esto es en nuestro continente, déjeme contarle algo. Preste la atención a lo que está sucediendo en Sudáfrica, en donde hay un levantamiento, en Soweto. ¿Usted recuerda Soweto por sus luchas anti-apartheid? Y las grandes matanzas. Fue donde mataron a Steven Biko. Y donde se hizo la saque de Sharperville, ¿no? En donde se liquidaron a los dirigentes. Bueno, se levantó. Y hay más de 100 muertos por la presión del expresidente Zuma. Y la violencia se ha enseñoreado en el momento que hay una crisis general en Sudáfrica, producto de la incapacidad de los nuevos dirigentes que siguieron a Mandela, de la incapacidad de abordar con seriedad el problema de la pandemia. Este es un país duramente atacado por otra epidemia, que es el SIDA. Entonces la situación de los negros en Sudáfrica es dura. Bueno, en Mali, en el área sur de África en general. Y aquella idea de Mandela de olvidarse del apartheid para no poner a los blancos en apartheid, porque los blancos son los dueños de la tecnología. Entonces, hay muchos importantes empresarios y innovadores e intelectuales blancos que tienen que salir del país porque no hay que hacer. Hay una crisis grave, en explosión en Sudáfrica. Y si usted cree que eso es allí nada más. Y estamos hablando de una de las 15 economías más importantes del mundo. Y que forma parte de ese grupo del BRIC. Si usted cree que eso es así, mire lo que está ocurriendo en Myanmar, Birmania. ¿Quién está? Una explosión social que ha llevado a la juventud a enfrentarse pecho abierto contra un ejército armado solo con la capacidad de matar a su pueblo. ¿Y quién es el dueño de los negocios en Birmania?
los mismos que son dueños del negocio en Cuba. Negocio de la actividad económica. Son regímenes diferentes, sí, son regímenes diferentes. Pero el actuar de la élite político-militar es la misma. Represión. No podemos tener un discurso para una cosa y otro para otra. O creemos en la libertad, o no creemos en la libertad. Y esta crisis no solamente llega ahí. Mira lo que pasó en Hong Kong. Mira lo que pasó en Francia. Y si usted quiere mirarlo, mire lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. El presidente Biden ayer decía que los republicanos debieran tener vergüenza por lo que están haciendo con respecto a la disminución de que las minorías y dificultar el voto. Es una abierta violación a la libertad. De manera que no es Cuba, Venezuela, Nicaragua, Birmania, Sudáfrica, Colombia. No, Estados Unidos. Hay una abierta campaña para impedir que las minorías participen en los procesos electorales. ¿Sabe por qué? Porque en la medida que haya más votación, la posibilidad de reelección de los republicanos baja. Y lo que están haciendo es una especie de apartheid político para impedir que los negros, las minorías puedan votar, porque el sistema fue diseñado por blancos. Y todo este colegio electoral que viene de hace tantos años está diseñado para perpetuar en el poder a las élites de los estados. En la apertura se da la cabida para que salgan senadores negros, indígenas. Bueno, lo mismo que hicieron los demócratas hace 60 años. Exactamente. Entonces, esta lucha que hay en los Estados Unidos cobra vigencia un día como hoy. Y ayer escuchaba al presidente Biden y yo hacía una reflexión. Si ellos están así, ¿cómo estará Haití? ¿Cómo estará Cuba? Yo quisiera hacer un llamado a la comunidad internacional, porque nosotros exigimos la libertad de la corresponsal de la ABC. Del diario ABC. El diario ABC. Camila Costa. Camila Costa. Exigimos la libertad. Las imágenes que estamos viendo son terribles. ¿Se comparan con las imágenes que veíamos hace unas semanas en Colombia o no? Los asesinatos, las persecuciones. Entonces, el régimen vive al margen de eso, con las consignas de patria o muerte, o de que esto es una cuestión del imperialismo. No, este es un problema más grave que ese. Este es un problema que ese modelo está agotado hace rato. Entonces nos enfrentamos a muchas otras cosas también, porque en Venezuela una delegación de la Unión Europea está por el proceso negociador y Maduro sigue en su ruta. O sea, ignorando él los que también quiere ignorar Bolsonaro. Porque es que esto ni siquiera, fíjese que coinciden en sus métodos los extremos ideológicos. No sé si tiene alguna ideología, pero usted vea las declaraciones de Bolsonaro, y la forma cínica como se ríe cuando dice que va a suspender las elecciones, en el momento que ha caído vertiginosamente. ¿Y quién sube? Cuando usted dice que sube, entonces salta a la ultraderecha diciendo, no, es que los comunistas... Se da cuenta que usted tiene que ser consistente cuando piensa. Entonces estamos viviendo momentos históricos que en nuestra América estamos como en el revolcón de Llano Piedra, Perú. Fíjense lo que está ocurriendo en Perú. Ya no hay forma de revertir el proceso electoral. Ahí ganó el señor Pedro Castillo. No, ya dijeron que el 20 lo proclaman. Sí, pero bueno. La noticia que salió hoy Pero Keiko Fujimori sigue insistiendo. Formalmente no está... Pero él ganó las elecciones y él es el que va a ser presidente. No hay forma de retroceder eso. Usted puede o no estar de acuerdo con Pedro Castillo. Usted puede o no coincidir con su plataforma. Eso no es lo importante. Ya Estados Unidos reconoció que ese fue un proceso electoral limpio. Y no es que ellas tengan que reconocer, el proceso electoral en Perú fue limpio, perdieron y se acabó pues, perdió Keiko Fujimori. Cambio fuera, cuando ganó PPK nadie protestó y fue por la misma diferencia. Pero la única diferencia ahora fue que el Perú olvidado, los otros Perús, derrotaron a la élite
Y ya veremos qué va a pasar. Fíjese a lo que se enfrenta el presidente de Ecuador. Una huelga de poderosos intereses bananeros. Cuando le digo poderosos, no se engañen en el poder de ellos. Lo decimos nosotros los panameños, que en la guerra del banano, ellos lograron poner de rodillas al gobierno ecuatoriano e incluso montaron una cooperación para que Omar Torrijos declinara sus posiciones o lo tumbaban ahí. Nosotros sabemos el poder de ellos. Entonces, usted mira esto, mira Chile, mira lo que está pasando. Fíjese lo que pasó ayer en Argentina. El presidente argentino hace una declaración en la que, entre otras cosas, dice que él no sabe lo que está pasando en Cuba, exactamente, pero que él exige que se levante el bloqueo. Él no hizo una declaración de respaldo a lo que está ocurriendo. Sin embargo, en Cuba lo tomaron como un respaldo y lo suman en la columna porque ellos están especialistas en poner en la columna quién nos apoya y quién no nos apoya. El que no nos apoya es gusano, ¿así? Y rechazo Los insultos a todos los insultos que se le hicieron ayer a nuestro amigo Gerardo Berroa por tener una posición diferente. Nosotros no podemos permitir eso en nuestro país. Igual que rechazo todas las campañas que han montado las multilaterales, particularmente las empresas tabacaleras que están a la ofensiva en este país, tratando de desprestigiar a nuestros profesionales. Y no van a pasar. No van a pasar. Porque lo que debería estar explicando las tabacaleras es cuál fue el fallo y el acuerdo que hubo en Carolina del Norte. Y ellas decir que ellas son cumplidoras de las leyes, etc. Habrá que ver si eso es verdad. ¿Eh? Cuántas cosas sabemos nosotros de ellos. Pero están en una campaña brutal aquí en Panamá, utilizando sus tentáculos y sus poderes. Y alguna gente que se dice de ONG, de fumadores. El que está fumando tiene el derecho a fumar, lo que no tiene el derecho es contaminar a usted. Todo esto está pasando en el mundo. No, y sobre todo acabar con el sistema médico y el presupuesto de la medicina. Porque mientras ellos hacen negocios, el país es el que paga la factura. Paga la factura, usted, nosotros, de los cientos y tantos millones de dólares que nos gastamos nosotros para atender a los contaminados o no. Entonces este proceso está en crisis y nuestro continente está en crisis. Fíjense que en Panamá ellos nunca se esperaron las tabacaleras, nunca se esperaron que en unas pocas semanas el presidente de la Asamblea Nacional pasara la ley y comenzaron a decir que no, que era ley ilegal. Cuando se dieron cuenta que estaban en un error, ahora quieren atacar a nuestros técnicos. Ya veremos en esta guerra. Así es. Y siempre le digo lo siguiente, observen entonces ahora el global, el paraguas del mundo. ¿Quién es el paraguas del mundo? Las grandes economías. Observe la advertencia que hizo Japón con respecto a la confrontación China-Estados Unidos. Es una de las cosas que tenemos que resolver. Y nosotros tenemos que empujar para que Xi Jinping y el presidente Biden se sienten sobre la base de un acuerdo de respeto a las normas internacionales. Y tenemos que hacer para que las transnacionales sean respetuosas de nuestras leyes. De verdad. Tenemos que hacer que juguemos dentro de una estrategia en la que se respete ese principio fundamental de libertad, de solidaridad, de igualdad y de hermandad. Así es. A la vuelta vamos a hablar sobre Panamá. La gira del presidente, nosotros empatamos ayer 3-3 en una cosa cardíaca. En 15 minutos se hicieron tantos goles, se hicieron 5 en 17 minutos. Vamos a hablar sobre cómo va el proceso de vacunación y otros temas de interés nacional a la vuelta. Así es.